qué estudiamos, qué esperamos conseguir a través de estos importantes estudios. Muy buenos días a Radio Águila. Gracias por este espacio a través del cual me voy a permitir informar a la ciudadanía sobre qué es lo que hace efectivamente el Ecuador en la Antártida. ¿Qué es lo que tiene el Ecuador en la Antártida? En ese sentido, haciendo un poquito de historia, la presencia del Ecuador en la Antártida se remonta al año 1984, cuando flameó por primera vez nuestro pabellón en la Antártida, gracias a la presencia de dos oficiales ecuatorianos invitados a la base Arturo Prat de la Chileno. Armada de Chile. Entonces, en esta presencia, pues, durante la estancia de estos señores oficiales ahí en la estación o en la base Prat, se hizo por primera vez el pabellón nacional, año 1984. Posteriormente fueron otros oficiales invitados por otras estaciones y otras armadas de Sudamérica. Bueno, generalmente una expedición a la Antártida contempla tres programas: un programa logístico, un programa técnico-científico ambiental y un programa de difusión arte y cultura. El programa logístico en esta expedición tuvo como misión u objetivo la reconstrucción integral de un módulo de la estación Pedro Vicente Maldonado, así como también la implementación de equipamiento y sistemas de seguridad para fortalecer, obviamente, la seguridad de las instalaciones, como la seguridad de las operaciones que se realizan en la Antártida. Y cuando hablo operaciones me estoy refiriendo al apoyo que se da a toda la actividad científica que realizan investigadores nacionales como investigadores extranjeros en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. El programa de arte de técnico científico ambiental lo tratará con mayor profundidad la teniente Barzola. ¿Qué capacidad tiene esa base para albergar a cuántas personas? La base, en este caso, un tanto excepcional, porque se trató de la reconstrucción integral de un módulo. ¿Sí? Albergó a 31 expedicionarios inicialmente, y una vez que se alcanzaron ciertos avances en los trabajos y dado el inicio del programa científico, estos 10 expedicionarios tuvieron que salir. Generalmente, la estación tiene habitabilidad para 35 personas y opera con entre 18 y 20 personas cuando no hay trabajos que requieran de mayor cantidad de mano de obra para los trabajos. ¿Esa cantidad de personas se mantuvo durante la pandemia o hubo una merma? Bien, lamentablemente durante la pandemia no hubo expedición. La estación permaneció cerrada y se retomó con esta 26ª expedición ecuatoriana a la Antártida. Un poco difícil que ese virus sobreviva allá en la Antártida, pero igual exactamente no fueron. Sí, y lo interesante es de que ahora hay muchos estudios en la Antártida, mucha investigación respecto a los virus y la resistencia de los virus en la Antártida. Así es. Finalmente, un programa de difusión arte y cultura que busca o pretende mostrar al Ecuador y al mundo lo que hacemos a la Antártida. Entonces, un proyecto fue una visita virtual a la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, y el otro proyecto fue una cronología a través de fotografías de lo que fue la 26ª expedición ¿Dónde antártica se puede ver ecuatoriana. eso, que es un video? Sí, esos productos están ahora que llegamos al Ecuador el 3 de abril. Estas personas encargadas de desarrollar estos proyectos lo están mejorando, perfeccionando, y obviamente el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada está haciendo el seguimiento para que una vez terminados sean entregados al instituto y puedan ser entregados a los medios de comunicación. Aún no están disponibles. Aún no están disponibles, sí. Una pregunta antes de pasar con la teniente. ¿Se sigue utilizando el barco Orión para llegar allá? Lamentablemente no. El buque de investigación oceanográfica Orión participó en 3 expediciones a la Antártida. Actualmente, por sus condiciones, es un buque que tiene un poco más allá de 30 años. Entonces, porque el financiamiento se aprobó en el gobierno de León Febres Cordero.
cuando era ministro de Finanzas, Francisco Suárez. Entonces, tiene muchos años, casi ya sobrepasado su tiempo de vida útil. Sobrepasado los 40. Y obviamente no sería conveniente, no sería adecuado o muy riesgoso que pueda operar el Antártida. Y no ha habido, debe haber habido, no conozco, pero un pedido al gobierno para que invierta en un nuevo buque de esas características, obviamente ya mejoradas dada la tecnología moderna. Sí, efectivamente la Armada del Ecuador, haciendo aquí un paréntesis al tema antártico, presentó proyectos que buscan el reemplazo del Bahía Orión, obviamente con un buque de mejores prestaciones que las que se tienen. ¿Y cuál sería el costo de eso por sobre los 100 millones seguramente? No tengo el dato exacto, pero no entiendo yo que no supera ese valor. Bien, bueno, entonces ahora con la teniente Barzola, jefe científica de la base Pedro Vicente Maldonado en la Antártida, ¿qué nos puede decir usted sobre qué es lo que hace toda esa cantidad de científicos allí en la base, no solamente en la nuestra, sino también pues en las diferentes bases que están allí, ¿no? ¿Qué es lo que se analiza? Es una pregunta que me viene a la mente. Hay perforaciones para analizar cómo está el calentamiento global afectando la Antártida. Se hacen excavaciones para ver hasta dónde está el permafrost, que es el hielo permanente, tanto en el polo norte como el polo sur. Esas son preguntas, entre otras, que usted podrá ilustrarle a los radioescuchas. Muy buenos días, muchas gracias pues a Radio Verídica y a Radio Águila por este espacio que nos ha brindado al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, y de esta forma, por este medio, difundir a la comunidad cuáles fueron las actividades que realizó la 26ª Expedición Antártica y, como usted mencionaba, ¿no?, la importancia que el país tiene en hacer una presencia en este continente. Dentro de la 26ª expedición se desarrollaron, como lo mencionó mi comandante, 2 programas, el programa técnico científico ambiental y el de difusión horticultura. Estos 2 programas tuvieron un total de 17 proyectos de investigación y 2 proyectos de difusión. Los 17 proyectos de investigación fueron seleccionados, estos proyectos, a partir de una convocatoria de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Se realizó el debido proceso de selección de proyectos. Fue una convocatoria abierta, tuvimos la participación de representantes de universidades e institutos del país, y a través de la cooperación que promueve el Tratado Antártico, ese espíritu de cooperación en la cooperación científica que promueve el Tratado Antártico, permitió gestionar a través del INOCAR cupos en estaciones antárticas de otros países. Es decir, que tuvimos presencia de investigadores ecuatorianos en la base Carlini de Argentina, en la base Artigas de Uruguay, en la base Comandante Ferraz de Brasil, en la base Profesor Julio Escudero de Chile y en el Campamento Antártico de Turquía. Los resultados que todos estos proyectos generen una vez que se tenga el debido análisis, porque hay proyectos que son multitemporales, requieren de análisis de 1 año, 2 años, hasta 3 años. Estos resultados, lógicamente, una vez ya finalizados, son difundidos a la comunidad científica tanto nacional como internacional. El Comité Científico de Investigación Antártica es el SCAR, y dentro de nosotros somos miembro pleno. Bueno, como el hecho de ser nosotros miembros consultivos del Tratado Antártico nos da una posición al país muy diferente a otros países. Y, por ejemplo, Colombia es un país hermano, pero él no tiene esta posición que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la diferencia? Que el país tiene voz y voto a las decisiones que se tomen con respecto al continente. La contribución que nosotros hacemos al hacer presencia es justamente la investigación científica, porque recordemos que la Antártida es el continente de paz y ciencia. Y muchos países realizan investigación. El hecho de hacer alianzas o solicitar cupos a otros países permiten que el país tenga una mayor cobertura a nivel científico, intercambiar conocimiento. El año pasado se realizó una actualización de los ejes de investigación
y uno de estos es justamente el que mencionaba, ¿no? Las tendencias y escenarios al cambio climático. Y el SCAR profundiza bastante esto, ha sacado cualquier cantidad de publicaciones. Y lo que buscamos es que a través de nuestros investigadores ecuatorianos podamos tener un mejor posicionamiento a nivel internacional mediante la ciencia. Y sobre estos estudios de cambio climático, ¿cuáles serían los principales hallazgos, si se puede saber? Bueno, existe como principal afectación es el aumento del nivel del mar. El desglacial es evidente, la desglacialización es evidente porque muchas personas que han mantenido una presencia continua, o sea, que han ido a realizar investigaciones por experiencias, indican que años anteriores se veía como había mayor cantidad de hielo y a lo largo de los años pues se va derritiendo esto. Y el estudio, el análisis que se hace justamente para ver cómo mitigar esto, qué acciones tomar para poder disminuir la afectación que realiza el ser humano, porque quienes contaminamos somos nosotros y las acciones tienen que tomarse, pero para poder tomarse acciones se necesita investigar. Entonces, ¿es real? Se ha podido comprobar que sí hay una afectación por el cambio climático del efecto invernadero que derrite justamente pues, estos glaciares. Sí, efectivamente, una experiencia que vivimos nosotros al ingresar a la estación científica Pedro Vicente Maldonado o cuando arribamos a la estación es de que en años anteriores costaba trabajo ingresar a la estación porque estaba prácticamente cubierta de nieve. En esta ocasión, y bueno, podemos decir para fortuna nuestra, el acceso a la estación científica fue en menos de una hora, ¿sí? Debido a que ya había bastante deshielo a esa fecha. ¿Cuál es la ruta que se toma para ir de aquí a la Antártida? ¿Ustedes van haciendo escala en Perú o en Chile y después llegar allá? ¿O cómo se lo hace y qué tiempo toma? El traslado básicamente el traslado a la Antártida básicamente es por vía aérea. Ya. Hay diferentes rutas, algunas veces Lima, Santiago, Punta Arenas. ¿Con el buque Orión? Era obviamente por el Océano Pacífico. Claro. Se hacían algunas veces, digamos que escalas por asuntos de protocolarios y de logística en Valparaíso, Punta Arenas, y de ahí el buque zarpaba hacia la Antártida. En nuestro caso fue... Punta Arenas es la parte más baja de Chile, ¿verdad? El punto más, o el puerto más austral que tiene Chile es Puerto Williams. Williams. Sí, Puerto Williams. Entonces, pero prácticamente Punta Arenas es una ciudad que tiene todas las facilidades para lo que es el aprovisionamiento logístico. Pensando en estos temas geográficos, suena casi como un contrasentido que al sur de Sudamérica exista el Cabo de Hornos cuando eso debe ser el Cabo de Hielo. De hielo. Sí, así es. Pero por allí fue que pasó Magallanes. Claro. Así es. Entonces, una vez que llegamos a Punta Arenas, en el caso de la 26ª expedición, el traslado hacia la Antártida fue a bordo del buque AP-41 Aquiles de la Armada de Chile. Normalmente, ¿qué tiempo tomaría ir en buque de aquí hasta allá? Voy a tomar como referencia el tiempo que se demoró el Valle Orión cuando hizo la expedición a la Antártida. Ellos zarparon, si mal no recuerdo, el 5 de enero de 1990 y arribaron a fines de enero. Estamos hablando de aproximadamente 3 semanas. 30 días, ¿sí? Obviamente hubieron ciertas escalas que hicieron en Valparaíso y en Punta Arenas. Estamos hablando de un promedio de 20 de 30 días. ¿Y qué más nos puede contar la teniente sobre lo que se puede ver, observar, analizar allí en la Antártida? Primero, pues, el clima debe obligar a estar sumamente abrigado, me imagino. Las temperaturas deben estar bajo cero. Y esa es una pregunta y una interrogante que tengo. No he leído mucho sobre cómo tanto en el Ártico como en la Antártida
se estima que hay una gran afluencia de meteoritos que han caído allí por milenios, ¿no? Y que hay interés en algunos países de hacer una investigación, porque los meteoritos generalmente vienen con metales raros, aparte del oro. Y sobre esto, no sé si ustedes pudieran comentar algo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, a la primera interrogante, sí, efectivamente, al momento de hacer las salidas de campo, teníamos pues la temperatura de 2, 3 grados, con una sensación térmica de menos 15, ¿no? Pero menos 2, 3 grados, ¿no? O 2, 3 grados. no, 2, 3 grados, y la sensación térmica es la que es de menos 15, hasta menos 17 grados. Lo que provee el INOCAR cada uno de los investigadores es justamente esto, ¿no? Dotarlos de la vestimenta antártica, proveerles prendas de protección. Se designa siempre a un personal militar para que sea el que dé seguridad. Al momento de hacer el traslado en bote de goma es el personal militar quien realiza estos traslados. Y las actividades de campo pues se realizan siempre con la mayor seguridad. Siempre va a prevalecer la seguridad personal y material. Pero el compromiso es realizar la investigación, trabajar en las actividades que ya se tienen planificadas. Cabe señalar que antes de salir al campo se verifican las condiciones climáticas, porque si existe una ventana de tiempo en que podemos salir y aprovechar esa salida, pues en ese momento se sale y se aprovecha el mayor tiempo posible. Y si ya las condiciones no lo permiten, pues toca regresar y esperar hasta que nuevamente el clima nos permita seguir realizando la toma o muestreo de datos. Y bueno. Antes de ir a la otra pregunta, en base a lo que usted acaba de decir, ¿con qué tipo de fauna ustedes se encuentran allí en la Antártida? Bueno, existe alrededor de la estación pingüinos, papúa, ¿Estos son los pingüinos grandes o los pequeños? Son pequeños, no hemos tenido la oportunidad de ver al pingüino emperador, que ese es como que el más, que sería un gusto poder ver a ese pingüino porque es el más grande. Los pingüinos pequeños son los que nadan hasta las Galápagos, yo los he visto allí, pero los grandes no he visto. Sí, también hay lobos, focas, están ahí, pues no, pero siempre manteniendo la distancia porque no es recomendable acercarse a estos animales. Los petreles. ¿Osos también hay? Los petreles. No, esos no, eso es el otro polo. Esa es la mentira de Coca-Cola. Ese es el otro lado. Ese es el otro polo. Bien, pues ¿qué más se podría comentar, capitán? Bueno, comentarle a la ciudadanía que el Ecuador posee una magnífica, una espléndida, diría yo, estación científica en la Antártida, la cual se encuentra ubicada en Punta Fort Williams, en la isla Greenwich de las Shetland del Sur. Es una estación que opera durante el verano austral, todavía o aún no es una estación permanente, y obviamente es una estación de los ecuatorianos para los ecuatorianos, abierta a la comunidad científica internacional que desea hacer investigación, que desea hacer ciencia pero no abierta al turismo todavía. Bueno, la realidad de las cosas es de que hay ahora en la Antártida hay mucha afluencia de turistas. Sí, ¿no? Obviamente la estación no fue construida y desarrollada con fines turísticos, sino es básicamente para la ciencia, la investigación. Sería realmente importante poder hacer ese tipo de turismo, dado que en la actualidad se piensa en hacer turismo espacial, ¿no? Usted ha visto que se han construido naves para ir al espacio. ¿Por qué primero no ir a la Antártida? Como le conversaba hace un momento, hay turismo en la Antártida. Operan alrededor de 40, 80 buques en la Antártida haciendo turismo. Es uno de los turismos más caros que hay en el... Pero pueden bajar a la estación, por ejemplo. Hay diferentes tipos de turismo. Ya. Hay un turismo que permite bajar a las pingüineras, a ciertas islas, ¿sí? Así como hay otro tipo de turismo que es netamente expedicionario, que solamente es mirando lo que hay en las islas, ¿no? sin bajarse. Entonces sí, efectivamente hay
bastante turismo en la Antártida. Muy bien. Y capitán. un Sí, adelante, asuntito sí. que sería necesario aclarar. Nosotros, el Tratado Antártico no permite o no tenemos soberanía nosotros en la Antártida. Nosotros hacemos presencia en la Antártida. El Tratado Antártico permite, o mejor dicho, el Tratado Antártico, como muy bien lo dijo la teniente Barzola, estimula la investigación y la cooperación entre países. Y justamente es cooperación para la ciencia. Nosotros, con nuestra estación científica Pedro Vicente Maldonado, lo que estamos haciendo presencia y no podemos hablar de territorio ecuatoriano. Me extrañó oír a la teniente decir que también hay una base de Turquía. Un campamento antártico de Turquía. Ajá. Temporal, igual el que nosotros tenemos, porque nuestra estación es temporal, solo funciona en el verano austral, Eso pero del otro lado del mundo también tiene presencia, ¿ves? Que eso no lo sabía. El De interés- Chile, Uruguay, Argentina, evidentemente sabía, Ecuador también, y Colombia no tiene, pero tiene un buque. porque no le dan las coordenadas geográficas. Bueno, quiero agradecerle, capitán y teniente, por esta información, y espero que dentro de poco podamos ver algún video Claro, así es. que ilustre a los ecuatorianos que quieren saber un poco más de la presencia del Ecuador allí al sur del continente americano. Esta expedición se hizo mejoras considerables en la estación científica Pedro Vicente Maldonado. Se efectuó la reconstrucción integral de un módulo con materiales mucho más amigables con el medio ambiente y que permiten un mejor aislamiento térmico. ¿Cuáles materiales son esos? Lamentablemente el módulo 2 se construyó en el año de 1998 y, por ejemplo, se utilizó asbesto, que ya es un material no recomendable. Nocivo. Y actualmente el módulo cuenta con panelería de poliuretano, son paredes de aproximadamente 30 centímetros de espesor con una cámara de aire, lo cual permite mejorar la climatización y a su vez el ruido, no hacer una contaminación por ruido al medio ¿Y ambiente. usted cuántas veces ha estado allá? Esta es mi primera expedición, tengo el honor y por tal motivo agradezco a la Armada por haberme permitido liderar y dirigir esta expedición, así como al Instituto Ecuatoriano y Antártico de la Armada por todo el apoyo logístico prestado para que esta expedición haya cumplido con su misión. ¿Y usted, teniente? También es mi primera expedición. Muy bien, bueno, se felicita a la Armada por este trabajo y, como digo, espero que puedan compartir ustedes con los ecuatorianos videos para saber qué es lo que estamos haciendo allá y por qué lo estamos haciendo. Y también invitarlos, creo que sería bueno también contar con la presencia de periodistas en alguna otra expedición para que también puedan de manera gráfica documentar la presencia del Ecuador en la Antártida, porque todos somos... Haga la lista y póngalo primero a René, vea que está muy Perfecto. interesado en él. Encantado. También me gustaría conocer. Bueno, muchísimas gracias, teniente, Gracias a capitán, usted. ¿no? Ok, señores, cerramos aquí nuestra programación Encuentro con la Ciudadanía, agradeciendo al capitán de fragata Bernardo Gordon Unda y a la teniente de fragata Mildred Barzola. Nosotros nos despedimos, hasta mañana. Sigan en sintonía de Radio Águila 1050M. Economista, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Radio Águila, voces con libertad. Radio Águila, servicio a la comunidad. Radio Águila, 1050M, música diferente que edifica a toda la gente. Noticias, deportes, orientación, familiar, entrevistas, consejos y